Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan para conversar de temas de interés nacional e internacional. El país sufrió en el fin de semana el fallecimiento de don Emmanuel Castillo, sociólogo, periodista, director del periódico La Información de Santiago, segundo periódico de mayor data en República Dominicana, un ícono de Santiago, un representante de la sociedad, del desarrollo, de todo lo que compone el Cibao, enmarcado principalmente en Santiago. La Información es uno de los bastiones del periodismo en República Dominicana y don Emmanuel Castillo la dirige desde hace poco más de 15 años. Por allí han pasado personas brillantes, periodistas excepcionales como Miguel Franjul, que fue en un momento determinado director de La Información, Pérez Memén, la familia Cabral. Han pasado muchos ejecutivos por La Información. Emmanuel Castillo, un hombre decente, un hombre bien amueblada la cabeza, un hombre que tenía un sentido de sociedad, dirigió este periódico y falleció en el fin de semana. Desde aquí, desde Oye País, queremos externarle a la familia de don Emmanuel nuestro pesar, nuestro abrazo, nuestro apoyo. Paz a sus restos. Arrancó el carnaval en Santiago, La Vega, en Punta Cana, las musas de Punta Cana, bello carnaval. Empezó el carnaval. Febrero es el mes del carnaval y en muchos países, en muchas regiones y ciudades, concluye el carnaval la última semana, el último fin de semana del mes de febrero, otros lo extienden hasta la primera semana del mes de marzo. El carnaval no es un invento a lo dominicano, es una fiesta de la cultura, una fiesta de las expresiones folclóricas, de las tradiciones, de las leyendas. Tiene un componente mágico-religioso, tiene una relación con la religión, con la fe. Y se celebra, en América se celebra por toda América. Brasil, el famoso Carnaval de Río. Colombia, Perú, en Guatemala, México, en las islas del Caribe. Los carnavales son famosos en las islas del Caribe. Y aquí en República Dominicana, lógicamente. Aquí concluye, finalmente, después que cada región hace su propio carnaval y eligen incluso los ganadores por ser más vistosos, por ser una expresión mayor del folclore, etcétera, 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 con desfiles los fines de semana y donde congrega a la sociedad, donde no hay diferencias en la sociedad porque todos se vuelcan hacia esa celebración y hacia esas tradiciones. Después que cada sitio escoge el de La Vega, emblemático, de Santiago, un carnaval de muchos años, y el de la capital, igual. Después de eso se hace un gran desfile de carnaval y se escoge uno, dos, tres ganadores por esas presentaciones, por esas alegorías que se expresan en los desfiles del carnaval. Siempre ese desfile se hace a principio, la primera semana del mes de marzo. Pues estamos en carnaval, no cabe dudas. Mientras tanto, el domingo el PRM celebró su 11 aniversario. Vamos a hablar un poquito de esto. Está también el tema de
el caso de la DEA en República Dominicana y concomitantemente con eso, el decomiso de un alijo de cocaína. Se habla de alrededor de 2 toneladas de cocaína en una lancha rápida en los frentes de Peravia. Vamos a hablar un poquito de esto también y todo lo que todo esto envuelve. Y no quiero dejar de mencionar el aniversario, 53 aniversario de la muerte de Francisco Camaño y su significado. Como tampoco puedo dejar de mencionar nuestro aniversario. Ustedes lo ven ahí, aniversario de Oye País. Estamos de aniversario. 16 años en estas luchas, todas las noches. Digo estas luchas no porque sea una lucha, sino estas luchas por el decir de esta cotidianidad, de esta oportunidad para conversar con ustedes. Un programa que comenzó a las 10:30 de la noche, cuando nuestra empresa, Heiku Consultores, hizo una alianza estratégica con la empresa Programarte de la familia Salcedo para asumir la hora de las 10:30 a las 12 de la noche que ellos ocupaban aquí por Color Visión con su programa Perdone la Hora. Nosotros pasamos entonces, ellos ya habían agotado el tiempo de su programa, varios años, y dejaban el espacio. Hicimos un acuerdo con Programarte, con Color Visión, Domingo Bermúdez, que nos tendió la mano y dijo, sí, damos paso a un programa de comentarios, de análisis. Y así comenzamos, en principio, aquí en Color Visión. Oigan qué equipo me acompañaba en Oye País a partir del 2010. Señores, Orlando Gil, el más acucioso, brillante, directo, de una prosa perfecta, mejor informado periodista en el área política principalmente de República Dominicana por muchos años, don Orlando Gil, mi amigo entrañable de toda la vida. Falleció hace 3 años, ahora precisamente en el mes de febrero, ha cumplido 3 años de su fallecimiento. Me acompañaba también Farideh Raful, la que hoy es ministro, esa misma, la que hoy es ministro de Interior y Policía. Farideh Raful hizo pininos, por así decirlo, en la comunicación. En este programa, Oye País, conmigo conozco a Farideh desde niña, por así decirlo, amigo de sus padres, de Grace y de Tony Raful, de su hermano, Tony Abel, de su hermana Fara, de la familia. Y qué no decir de ese brillante periodista, hoy director del periódico El Día de República Dominicana, José Monegro. Ese grupo de periodistas comenzamos Oye País con el apoyo de Carlos Cuello desde el principio, con Carlos Cuello en la parte de la economía, de Julián Roa en la parte de lo internacional, la política internacional, de Omar Guzmán en la parte de los deportes, bajo la conducción de Elena Torres, brillante productora que comenzó con nosotros teniendo una jovencita de 19 años. Comenzó Elena Torres a trabajar con nosotros, una brillante profesional, una persona seria. La perdimos y se lo perdonamos. Después de trabajar varios años con nosotros en Oye País, se casó con un médico profesional, residente en Estados Unidos, joven, brillante también,
Y se fue y formó familia. Tiene 2 preciosas niñas. Elena Torres. También trabajó con nosotros Ingrid Cruz, después de Elena Torres en la producción. Después le siguió, había una jovencita que trabajaba con nosotros, Ninoska, era un apoyo para nosotros en la parte de producción. Y después entró, estando todavía Elena Torres, entró con nosotros Rodolfo Rodríguez, quien sigue aquí aguantándonos noche por noche como productor y preparando ese programa para que le llegue a ustedes lleno de calidad, con buenas ilustraciones, con una muy buena edición, cuidando los detalles, porque es un excelente profesional de los medios de comunicación audiovisuales, de la televisión, de la producción de televisión en República Dominicana. Doña Ingrid Quesada, la administradora, la cuidadora, la doña, como le dicen algunos de los muchachos, siempre cuidando esos detalles y siendo prácticamente mis ojos y mi mano derecha en toda esta parte de la producción y la parte administrativa y cuidando también los detalles. Es una época muy bonita, una época muy bonita donde iniciamos este proyecto que luego se extendió a partir de las 11 de la noche y ahora finalmente a partir de las 12 de la noche. Por razones estratégicas del canal, de la producción, y aquí estamos, noche por noche, con la gracia de Dios, con el apoyo de nuestro canal, Color Visión, nuestro canal, yo lo hago mío, ese canal, la mano que siempre nos ha dado Domingo Bermúdez, Ángel Laureano, Edward, Crowley, Minerva, Belkis, todo este personal. Y qué no decir del peluche, pero el peluche lo mencionamos tanto todas las noches aquí con nosotros, que es parte integral de esta producción, de este programa. Entre todos somos una gran familia y entre todos nos apoyamos y hacemos todo lo posible porque ustedes reciban información, porque ustedes reciban comentarios, ideas de cómo marcha el país, de cómo marcha el mundo. Cada noche que al acostarse vayan bien informados. Una sinergia, canal, producción y la parte editorial, que es la parte que yo comparto con ustedes, que doy la cara, pero detrás de mí hay una infinidad de personas y voluntades para que ustedes reciban este programa noche por noche. Gracias. Gracias por acompañarnos en este nuevo aniversario. Permítame la pausa. La Dirección Nacional de Control de Drogas realizó la madrugada de este domingo el mayor decomiso marítimo de narcóticos registrado en la historia de la lucha contra el narcotráfico en República Dominicana. La producción se produjo al sur de Baní en colaboración con Estados Unidos. El cargamento, que se estima podría superar las 2 toneladas, era transportado en una lancha rápida procedente de la zona de La Guajira, Colombia. Tras la interdicción, la droga fue trasladada a la base militar Las Calderas en Baní, donde quedó bajo custodia de los organismos de seguridad para análisis y el proceso judicial correspondiente. En la operación fueron detenidos 6 tripulantes, todos de nacionalidad dominicana. La Procuraduría General de la República instruyó la realización de una investigación exhaustiva e inmediata sobre las afectaciones, ocupaciones ilegales y posibles fraudes inmobiliarios en áreas protegidas, incluido el Parque Nacional Jaragua, la zona de Bucanyé, Valle Nuevo, las dunas de Baní, la Sierra de Bauruco y el Parque Nacional Hoyo del Pino. En ese contexto, la procuradora Jenny Berenice Reynoso designó una fuerza de tarea especial conformada por titulares de diversas áreas bajo la coordinación del procurador adjunto Wilson Camacho de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
La dirección del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, dio un paso importante en el proceso de definición anticipada de su candidatura presidencial, con la presentación de la lista de aspirantes a la nominación, pero aún queda por decidir un aspecto fundamental: el método que se utilizará para seleccionar el candidato. La lista conocida por el Comité Político en su reunión del pasado jueves es preliminar. Es posible que no estén todos los que son, aunque sí son todos los que están. El principal diplomático de Irán se reunió con el jefe del organismo de control nuclear de la ONU antes de una segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear de Teherán. El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, se reunió con Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, y señaló que también se entrevistaría con el ministro de Exteriores de Omán, Var al-Busaidi, cuyo país acoge las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Ginebra este martes. El principal portavoz del gobierno talibán en Afganistán, Zabiullah Mujahid, declaró que Kabul está dispuesto a cooperar con la República Islámica de Irán en caso de un potencial ataque militar de Estados Unidos, siempre que Teherán solicite ayuda, según recogieron medios iraníes. Mujahid afirmó que si se produjera una agresión y llegara una petición de apoyo, Afganistán estaría preparado para colaborar con Irán en la medida de sus capacidades. El vocero sostuvo que Teherán resultó victorioso en la guerra de los 12 días con Israel y que en caso de un ataque estadounidense volvería a imponerse. Usuarios de la red social X reportaron este lunes una caída global de la plataforma. Según la página web de monitoreo en tiempo real de problemas y caídas, Down Detector, en una media hora más de 42,000 usuarios reportaron problemas con el funcionamiento de la red social. La empresa, que aún no ha emitido un comunicado oficial, aunque no se trata de la primera vez que la plataforma, propiedad del magnate Elon Musk, experimenta caídas globales de este tipo. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Hace 53 años murió en las lomas, en las montañas de San José de Ocoa, la loma de Nizaíto específicamente, el ex coronel, ya en ese momento, Francisco Alberto Caamaño Deñón. Un militar, policía militar, con una trayectoria que lo involucró en muchos de los acontecimientos del país. Los años, inicio de los 60, 61, 62, luego de la caída de la dictadura, cuando los jóvenes se manifestaban en la calle El Conde, en la zona colonial, en San Carlos, en Villa Francisca, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en los entornos del Liceo Juan Pablo Duarte, para citar algunos puntos donde se producían frecuentes manifestaciones públicas, callejeras, y eran enfrentados por la policía. Entonces el oficial
Francisco Camaño, jefe de los cascos blancos. Los cascos blancos eran lo que hoy son los cascos negros, era la tropa de choque antimutines de la policía, tenía su comando en la fortaleza Osama, en la zona colonial. Y ahí el coronel Camaño se hizo famoso. Era en esa época mayor, me parece que era, o teniente coronel. Se hizo famoso. Mano dura, reprimiendo las protestas públicas en la calle, los desórdenes, de una época postdictadura y de una época en que República Dominicana, igual que América Latina y el mundo, vivía bajo los rigores de la Guerra Fría, de las luchas políticas, del incipiente comunismo y la izquierda en esta parte del mundo, en las Américas, y las derechas recalcitrantes, las derechas conservadoras. Era la época donde las naciones estaban cayendo las dictaduras. Pues Camaño siguió y tuvo participaciones en todo esto, era un policía en esa época. Después fue transferido a la Marina. Era un coronel. En 1965, Camaño surge como el líder de la revuelta cívico-militar que estalló el 24 de abril. Camaño asume el liderazgo de esa revuelta y era una confrontación inicial entre un grupo de militares y de la parte civil política encabezada por el PRD y grupos de izquierda y partidos de izquierda que eran minoritarios, pero tenían mucha ascendencia popular en esa época de la Guerra Fría, de la intromisación del comunismo en esta parte del mundo, con el ejemplo de la Revolución Cubana y de Fidel Castro ahí al lado en Cuba. Eran populares. Camaño lidera la revuelta en la ausencia del coronel Fernández Domínguez, que estaba varado en Puerto Rico y no había podido llegar a República Dominicana. Era la cabeza de ese movimiento, pero Camaño lo asume, gallardía, y hay una confrontación entre dos bandos, entre unos bandos leales al status quo que permanecía en esa primera mitad de los años 60, la época del triunvirato, lo que siguió al derrocamiento de Juan Bosch, el 25 de septiembre de 1963, las fuerzas leales al gobierno y las fuerzas que se alzaron contra el gobierno. Una confrontación intestina. Camaño asume renombre internacional cuando, constituido en líder de esa revuelta, asume la lucha, la confrontación contra la intervención militar de Estados Unidos amparada en la Fuerza Interamericana de Paz de la OEA, un parapeto para poder disimular que era una intervención militar de Estados Unidos y que era algo de América Latina, para tratar de evitar desórdenes o que se resquebrajara la seguridad en República Dominicana. Cuando Camaño asume la lucha contra el yanqui invasor, contra la bota yanqui, de moda en esos años, Camaño se crece internacionalmente y asume una posición de líder nacional. Termina la revolución, 3 de septiembre de 1965, muchos muertos, el país invadido, dividida la zona colonial y Ciudad Nueva y parte de Gascue en manos de ese grupo de los constitucionalistas, en la parte de arriba
los soldados leales, encabezados por una junta militar que dirigía Antonio Inver Barrera, y en el centro, varias cuadras, un corredor controlado por los norteamericanos, por las tropas de intervención. Se firma una paz, 3 de septiembre, y comienza a tratar de reorganizar el país. Se produce el asalto, la intervención, el tiroteo, las muertes, el escarceo en el Hotel Matún en diciembre del 65, cuando Camaño y su grupo, su gente, van a Santiago a una misa y a una ofrenda en el cementerio de Santiago, en honor a varios de los comandantes y de los dirigentes de la revuelta de Santiago que murieron en esas luchas. Allí se armó una confrontación terrible, otros muertos, tuvieron que intervenir también las fuerzas norteamericanas enviadas rápidamente en helicóptero desde Santo Domingo, los sacan, pero ya había otra situación de tensión, de que eso podía renacer, esa confrontación bélica. Y el gobierno de García Godoy, gobierno provisional, toma la medida y saca a Camaño del país junto con sus principales lugartenientes, Wessing y a otros militares, los saca del país para tratar de evitar nuevas confrontaciones, y Camaño llega a Londres como agregado militar de República Dominicana en la Embajada de República Dominicana en Londres, junto con varios de sus asistentes, entre ellos el capitán Pedro Guerra Ubrí, el coronel Héctor Lachapelle Díaz, entre otros, y varios más. Por eso eran de los dos principales asistentes siempre de Camaño, y llegan allá. Camaño, unos meses después, se había ido ya en el 67, a principios del 66. Aquí se dan elecciones, gana Joaquín Balaguer, comienza a instaurarse un gobierno constitucional. De buenas a primeras, Camaño desaparece de la embajada en Washington, en Londres. No se sabía dónde estaba Camaño, no había muerto, pero sí se sabía que había desaparecido. Se le ubica en Cuba preparando un grupo de dominicanos y algunos extranjeros para retornar a República Dominicana con las armas en la mano para tratar de derrocar el gobierno del presidente Joaquín Balaguer. Gobierno constitucional que había salido de las urnas en el 1966, que había replicado el poder en 1970 en una reelección de Joaquín Balaguer. Estaba en Cuba, ya se lo ubicó en Cuba, preparativos para venir a la República Dominicana, lo que se produjo en febrero de 1973. 4 de febrero desembarcó en el yate Black Jack, en el velero Black Jack, con armas, acompañado de 9 hombres para tratar de formar un foco guerrillero al estilo Fidel Castro en Cuba, en Sierra Maestra, las montañas de Sierra Maestra, que tuvo el éxito de derrocar el gobierno dictatorial de Fulgencio Batista e instaurar un régimen en Cuba que, de un gobierno dictatorial que había nacido en el 52 y fue derrocado en el 59 después de 7 años, en vez de darle el paso hacia una democracia y abrir las puertas para volver a la democracia, instauran una dictadura que luego se adocena a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rusia, y forman un Estado comunista de represión brutal, de dictadura brutal, que permanece al día de hoy. Todos sabemos lo que pasa. Pero Camaño viene a República Dominicana, son enfrentados por las fuerzas regulares del ejército en 1973, y Camaño termina muerto
Las versiones dicen que fue herido en combate y que fue fusilado por los militares. Nunca se encontró su cadáver, su cuerpo. Hay quienes dicen que fue incinerado, que fue quemado, otros dicen que fue enterrado en algún sitio, otros dicen que fue llevado para otro sitio. Hay muchas versiones. La versión oficial más cerca es que fue fusilado y que fue quemado su cuerpo. Esa es la versión más socorrida. Hace 2 años, los restos de Camaño fueron llevados, los restos no, se buscó una urna, se dijo que eran algo simbólico y se llevaron al Panteón Nacional y allí reposan. Proclamado como un líder de la patria. Miren cómo van los episodios. Bien, pues este 16 de febrero se cumplen 53 años de que Camaño muriera en las montañas de Ocoa, de San José de Ocoa, específicamente en la loma de Nizaíto, en un intento junto con un grupo reducido de hombres, de los cuales solamente sobrevivieron 3, en un intento de establecer un foco guerrillero en República Dominicana para derrocar el gobierno constitucional elegido por las urnas en el 66 y reelecto en el 1970. Esa es la historia. Francisco Alberto Caamaño Deñó. Policía represivo, héroe contra la intervención, guerrillero subversivo contra el régimen constitucional. Una historia que puede ser contada en 3 capítulos, desde mi óptica. Fíjense que he hecho una historia larga, muy corta, citando simplemente los episodios. Hay un documental que hizo René Fortunato antes de morir, desgraciadamente, un cineasta valioso para el país, que era un admirador de Francisco Camaño, que era un admirador de la revuelta de 1965, que era un profundo investigador y tuvo la oportunidad de obtener videos, hacer recreaciones de todo lo que pasó en la historia en los alrededores de la caída de la dictadura de Trujillo, los años que siguieron, la revuelta del 65 y la intervención militar, y después el régimen de Joaquín Balaguer, hasta la muerte de Camaño, que fue la última gran producción que hizo. Y en esa producción hay algunas revelaciones sobre la vida, sobre el perfil de Francis Camaño. Dicen muchos militares que lo conocieron, lo admiraban, que era un gran militar. Otros dicen que era un hombre pasional, que tenía muchas pasiones sobre el devenir del país, que su giro hacia el comunismo, hacia la izquierda, para irse a Cuba, entrenar y venir a tratar de imitar y establecer un foco guerrillero en República Dominicana, no era lo correcto, que si él se hubiese cultivado como se había cultivado, lógicamente ya con algo de ideología y este tipo de cosas en la vida política, pudo haber llegado a República Dominicana en un momento determinado y haberse convertido quizás en un candidato presidencial y hasta haber logrado posiciones dentro de la vida pública por la vía que establece la democracia, que son los procesos electorales. Hay quienes afirman eso. Eso no podemos saberlo, es una idea, es una posición de que su trayecto lo pudo haber llevado a esos lugares, pero él escogió otro camino y murió el 16 de
febrero de 1973 en las lomas de San José de Ocoa, las montañas de San José de Ocoa, específicamente en la loma de Nizaíto. Eso es lo que consigna la historia. Francisco Alberto Caamaño Deñó. Había nacido en 1932, tenía 33 años en la revolución de la revuelta civil, la revolución, la guerra patria, la guerra cívico-militar de 1965, luego de agregado militar en Londres, luego de permanencia en Cuba durante varios años en entrenamiento, luego de llegar clandestinamente a República Dominicana, donde finalmente murió junto con varios de sus compañeros. Esa es la historia. Esa es la historia. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que me acompañan en esta noche. Mediados del mes de febrero, mes interesante. Y el fin de semana pasado, la sociedad dominicana se vio impactada por la información inicial que dio la señora embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, Lex Francis Campos. Le digo que es mi prima porque yo soy Campos también. En su cuenta de Twitter publicó una nota que causó extrañeza porque no es habitual que la embajada de los Estados Unidos hable en esta forma, y donde ella dijo textualmente que no permitía en una alegación diplomática bajo su responsabilidad acciones de corrupción. Eso no lo ha permitido bajo ninguna circunstancia. Y que dentro de un proceso de investigación que se estaba haciendo en la embajada de Estados Unidos en República Dominicana, había tomado la decisión de cerrar de manera temporal la estación de la DEA, la Drug Enforcement Administration, DEA, la DEA. Es la unidad de lucha contra las drogas, contra el narcotráfico, contra la distribución de drogas en Estados Unidos. Esto causó un reperpero. ¿Qué pasó? Mucha gente pensó en principio que esto era un meme, porque no es habitual que la embajada de los Estados Unidos emita una declaración de esta naturaleza, una investigación interna por corrupción, diciendo que aquí no va a haber corrupción. Se frena la corrupción, aquí no. Mientras yo sea embajadora, no. Y anuncia el cierre de una estación como la DEA. La embajada de los Estados Unidos tiene en su sede estaciones o equipos que actúan en paralelo en la lucha contra el delito, contra el terrorismo, contra las drogas, dimensionado en varias de sus unidades que operan en los Estados Unidos. Hay una estación del FBI, hay 1 o 2 agentes del FBI que están permanentemente en la embajada de los Estados Unidos. El FBI trabaja directamente con la policía y directamente con la Interpol, porque el FBI, como una oficina de investigación contra el crimen, el delito,
le da seguimiento a casos de falsificaciones, criminales, varios tipos de delitos en los Estados Unidos. La CIA, la Agencia Central de Inteligencia, no opera en los Estados Unidos, tiene prohibido por ley operar dentro de Estados Unidos. Es una agencia para operar fuera para el caso de la seguridad nacional de los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, contra la subversión, en investigaciones y determinar claramente situaciones que ponen en peligro la seguridad de Estados Unidos. La estación de la CIA, hay 1 o 2 agentes de la CIA que trabajan en la embajada, están asignados a la embajada de los Estados Unidos y su contacto directo es con el Departamento Nacional de Investigaciones, con el DNI, que son afines en aspectos de investigación y de seguridad nacional. Y la DEA trabaja directamente con la Dirección Nacional de Control de Drogas porque son afines en la lucha contra el narcotráfico. Este señor que se llama Cero Mata Cero, por aquí lo tengo, el nombre de este joven, Melitón Cordero, que se ha dicho que es de nacionalidad dominicana o de ascendencia dominicana. Estaba en la estación de la DEA en República Dominicana, que tiene más agentes porque ellos operan con mucho más amplitud en la lucha contra el narcotráfico. Y estaba en la posición de supervisor. Ya tenía varios años en República Dominicana. Y dentro de una investigación interna que se hizo, se le han establecido una investigación y posibles cargos, está en Washington, posibles cargos sobre un asunto de tráfico de visado, de una de esas acciones ilegales. Y la DEA emitió un comunicado también en Estados Unidos informando la intervención de la estación de la DEA en República Dominicana para este proceso de investigación interno. Y esto ha sacudido bastante porque la DEA se tiene entendido como uno de esos organismos que trabaja con mayor transparencia, mayor cuidado, mayor delicadeza por su enfrentamiento precisamente contra los carteles del narcotráfico. En una acción que el gobierno, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos siempre ha tenido la vista fija, y más el gobierno de Donald Trump. ¿Ustedes han visto las lanchas? ¡Bum! Que la disparan en el aire, en el mar, con un dron, le meten un bombazo, matan a los que van ahí y destruyen la droga. Van muchos muertos, van varias lanchas destruidas desde septiembre del año pasado que comenzaron este tipo de operaciones en la región del Caribe, en el entorno de Venezuela y Colombia. Entonces, es un organismo que lucha contra poderes económicos y poderes políticos, los carteles de la droga. Pues esta es una acción que está en proceso. El canciller dominicano Eduardo Álvarez habló con la embajadora y lo publicó en un Twitter. Hablé con la embajadora que qué es lo que pasa con la situación de la DEA aquí, que hemos visto la información y ella dijo no tiene nada que ver con República Dominicana, con el gobierno dominicano, con autoridades dominicanas. Esto es una investigación interna de la Embajada de Estados Unidos y nosotros estamos manejando nuestro tema. No tiene ningún involucramiento. Aclarado el caso, sin embargo, el morbo ha dado vuelta que sí, que eso, que sí, que fulano, que perencejo, que esto, que lo otro. Han comenzado a hacer y a tejer una serie de elucubraciones, de contubernios, de complicidades
buscando donde no hay, como una forma de establecer críticas, de hacer cuestionamientos políticos y de blancos específicos que siempre tienen esos grupos que interactúan en el morbo de las redes sociales. La ventaja con los Estados Unidos es que eso es público, se está haciendo una investigación, eso irá a los tribunales y se va a saber qué pasó. Ya se sabe, se han dado informaciones. Vendí unas visas, hablan de 119 visas, cobraba dinero para gente que que tenía algunos impedimentos de viajar o que tenía una cita para muy lejos, se buscaba la forma de adelantársela. Esa es la versión oficial hasta ahora que ha estado saliendo. Está involucrado en ese término. Pero, como una forma de demostrar la DEA y el gobierno de los Estados Unidos que no hay un problema con República Dominicana, hay dos elementos. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, está invitado el día 7 de marzo, dentro de 2 semanas, a una reunión en Miami, Mar-a-Lago, donde vive el presidente Donald Trump, junto con otros jefes de Estado, para una suerte de reunión bilateral para tratar temas comunes de la cooperación, de la asistencia, de la ayuda, del apoyo de Estados Unidos hacia esos países de América Latina y de esos países de América Latina hacia Estados Unidos en las diferentes acciones que generan unos y otros. Si hubiera un problema, no invitan al presidente de la República Dominicana a reunirse con el presidente de Estados Unidos. 1. 2. Al día siguiente de la declaración de la embajadora estaba presente con la plana mayor de la Embajada de los Estados Unidos en la Dirección Nacional de Control de Drogas junto con el comandante Cabrera Ulloa, jefe de la DNCD desde hace 6 años, concluyendo, dando cierre a un seminario, curso, taller para especializar en todo esto de la lucha contra las drogas. Estaba ahí en primer plano para dar la orden. Entonces, no hay nada con esto en que tenga que ver con autoridades, con el gobierno, con situaciones en República Dominicana. Lo otro es un acto aparentemente delincuencial y hay que ver qué otras aristas, qué otros contubernios se encuentran. Ya veremos. Pero eso es bueno dejarlo claro, porque conjuntamente con eso, este fin de semana pasado, incautan cerca de Baní, de la provincia de Peravia, una lancha, 6 hombres con casi 2 toneladas de cocaína. Entonces la lucha continúa, eso no hay ni vuelta floja. Miren cómo se producen los acontecimientos y cada cosa va colocándose en su lugar. Y hay que estar claro con esta situación y con esta posición. Y el otro tema que quería tratar en el día de hoy es la celebración del 11 aniversario del PRM. Por todo lo alto, en la Arena de Santiago, hablaron los principales líderes del PRM, José Paliza, habló de Lin Ascensión, que es el secretario de organización del partido, y cerró el presidente Luis Abinader. Y cierra el presidente Luis Abinader con un discurso encendido en que habla de las bondades que ha tenido, que presenta su gobierno de 5 años y hacia dónde van los 3 años que tiene pendiente por delante para concluir su mandato. Hace llamados a la unidad del partido para poder luchar contra la oposición y salir victorioso en los comicios del 28 con un candidato del PRM, y a la vez le marcha a la oposición y le dice 4 o 5 cosas a la oposición. Una oposición que ha estado bastante activa en las críticas contra el gobierno en los últimos meses y en estas últimas semanas, principalmente en la voz del presidente Leonel Fernández, quien es el contendor natural, lógico, establecido de la Fuerza del Pueblo para las próximas elecciones. Leonel Fernández, Leonel Fernández.
Y el PLD, que Danilo Medina dice 2 o 3 cosas, pero está enfrascado en una situación incómoda porque no tiene un candidato, no tiene un líder de dimensiones y además de eso está siendo succionado en sus bases por la gente que causó la división del 19 y provocó la derrota del 20, Leonel Fernández y la formada Fuerza del Pueblo. Mientras esa lucha intestina se da en la oposición, los opositores independientemente la enfrentan al gobierno. Entonces Luis Abinader le mandó algunos mensajes y algunos piropos a estos opositores. Veamos algunos detalles de esto que dijo Luis Abinader en el discurso de la Arena de Santiago el domingo de esta semana pasado, en el 11 aniversario de la fundación del PRM. Y hoy podemos decir con serenidad, con orgullo y con la fuerza de la verdad que la República Dominicana está de pie, avanzando y transformándose. No volvamos atrás, no dejemos que la desesperanza vuelva a gobernar. No entreguemos el futuro a quienes ya fracasaron con él. Sigamos construyendo un país donde ser pobre no sea una condena, donde trabajar honradamente sí valga la pena, donde la justicia no tenga apellidos y donde el progreso llegue a todos. Y compañeros y compañeras, con unidad venceremos, con principio gobernaremos y con trabajo transformaremos. Ese es nuestro compromiso, ese es nuestro legado y ese es nuestro deber con el futuro. ¡Vamos hacia adelante, compañeros y compañeras! Con más fuerza, con más unidad, con más humildad y con más amor por nuestro pueblo que tanto ha luchado por ser libre y mantenerse digno. ¡Que vive el PRM! ¡Que vive el pueblo dominicano! ¡Y que viva por siempre la República Dominicana! ¡Que Dios los bendiga a todos! Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Oye País. Como cada noche aquí por Color Visión. Los convoco para mañana nueva vez. Seguiremos hablando de temas de interés nacional, de temas de la política, de la economía, de la vida social de República Dominicana y del resto del mundo. Yo soy Rudy González. Gracias por acompañarme. Pasen un feliz resto de esta noche.